Las viejas tablas del suelo crujieron traicioneramente bajo los pies de Amira. Se quedó inmóvil, escuchando el silencio de la casa. El sonido de pasos medidos al otro lado de la puerta del dormitorio era el de Axentia subiendo al primer piso. Amira enrolló rápidamente la alfombra de oración, escondiéndola debajo de la cama, y cogió el primer libro de la estantería. ¿Estás despierta? Su suegra apareció en la puerta, con un cesto de la colada en la mano. Llevaba el pelo gris recogido en un moño austero y una cruz de oro brillaba en su pecho, en recuerdo de su difunto marido. Leyendo, Amira levantó el libro, mostrando la portada. El corazón aún le latía con fuerza tras la interrupción de la oración. Axentia apretó los labios y echó un vistazo a la habitación. Había una taza de café vacía en el alféizar y junto a ella una carta sin leer de la madre de Amira. Su suegra se acercó a la ventana y descorrió la pesada cortina, dejando entrar la luz de la mañana en la habitación. Teodosio ya se ha ido a trabajar. Estoy preparando la comida para las 12. Hizo una pausa, aún de pie junto a la ventana. Hoy es miércoles. Mis vecinos y yo nos reunimos en la iglesia para rezar. Deberías venir con nosotros. Amira apretó el lomo del libro con los dedos. Gracias, pero tengo clases esta tarde. Claro. Axentia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, cuando era joven, mi marido solía decir que una casa es una pequeña iglesia. Todo tiene que estar bien aquí. Cuando los pasos de su suegra se callaron en la escalera, Amira se acercó a la ventana. En el patio, Dominga tendía la colada, tarareando algo para sí misma. Su hijo menor corría con una pelota por el camino polvoriento entre los rosales de Axentia. Amira sacó el móvil y miró la hora que faltaba para su primera clase. En la pantalla brillaba un mensaje sin leer de Teodosio. Siento lo de esta mañana. Hablamos esta noche. Amira apagó la notificación sin responder. Por la mañana volvieron a discutir. O mejor dicho, ni siquiera fue una discusión. Teodosio se limitó a callar mientras ella intentaba explicarle por qué era importante para ella rezar como estaba acostumbrada desde niña. Quizá mientras mamá no pueda ver, fue todo lo que dijo, sin levantar los ojos de su taza de café. Llamaron a la puerta. Adelante. Amira metió apresuradamente el teléfono en el bolsillo de su vestido casero. El padre de Hermenegildo, un hombre canoso pero robusto, de ojos amables, apareció en el umbral. Buenos días, hija mía. ¿Interrumpo? Amira negó con la cabeza, invitando al sacerdote a entrar. A menudo se dejaba caer por allí. Era amigo suyo desde el difunto marido de Axentia. Hace un tiempo precioso hoy, el padre Hermenegildo se acercó a la ventana, mirando al niño que jugaba. Sabes, recuerdo cuando Teodosio solía correr la pelota en este patio, justo así. Axentia siempre juraba que le arrugaba las rosas. Se quedó un momento en silencio, mirando el arbusto en flor que había bajo la ventana. Es una buena mujer, Axentia. Es solo que, a veces la bondad adopta formas extrañas, sobre todo cuando tememos perder lo que apreciamos. Amira permaneció en silencio, tanteando las cuentas del rosario en el bolsillo de su vestido. Era un hábito que le quedaba de su infancia, rebuscar en las cuentas cuando se sentía inquieta. He oído la conversación de esta mañana, dijo el sacerdote en voz baja. Sabe, en mi jardín crecen todo tipo de flores. Las rosas de Axentia son preciosas, pero los lirios orientales que plantó tu amigo del mercado son igual de buenos. Simplemente alaban al Creador de formas diferentes. La risa de un niño resonó en el jardín cuando la pelota golpeó el rosal. Dominga se apresuró a distraer a su hijo, arrastrándolo tras ella al interior de la casa, con tal de que Axentia no viera los hoyuelos de las flores. «Yo voy», se dirigió el padre Hermenegildo a la puerta. «Pásate por la iglesia alguna vez, no para rezar, solo para hablar. El viejo a veces se siente solo». Cuando se fue, Amira sacó una esterilla de debajo de la cama. La extendió y pasó la palma de la mano por los dibujos. Su madre se la había regalado para su boda. Olía a hogar, a infancia, a calidez. La dobló cuidadosamente y la guardó en el armario, detrás de un montón de toallas. Faltaba una hora para la clase. Tenía que prepararse. Sus alumnos la esperaban en la pequeña escuela de la plaza. Amira se acercó al espejo y se ajustó el pañuelo en la cabeza. Los pasos de Axentia volvieron a sonar en el pasillo, pesados, ubérrimos. Decía algo. Al parecer hablaba con sus rosas. Al bajar las escaleras,
Amira dio accidentalmente un codazo a una fotografía de la pared, una foto de boda de los padres de Teodosio. La joven Accencia sonreía a la cámara con un ramo de rosas en el pecho. Junto a ella estaba su marido, de riguroso traje, sosteniendo la misma cruz que ahora llevaba su viuda. En la mesa de la cocina había un plato de desayuno caliente. Accencia siempre cocinaba para todos, incluso cuando estaba enfadada. Amira salió silenciosamente por la puerta trasera, dejando la comida intacta. Accencia se despertó antes de lo habitual. El viejo reloj de pared del salón acababa de dar las 4 de la mañana, pero el sueño ya no llegaba. Bajó a la cocina, tratando de no hacer ruido al pisar las tablas del suelo, que crujían bajo sus pies. El sonido parecía especialmente fuerte en el silencio previo al amanecer. El cuaderno que había olvidado ayer estaba sobre la mesa. Teodosio había estado trabajando hasta tarde en un nuevo proyecto. Hojeando las páginas de dibujos, Accencia se detuvo en el último dibujo. Su hijo estaba diseñando una ampliación de la mezquita del casco antiguo. Para una sala de oración para mujeres, ponía en una esquina con su pulcra caligrafía. Cerró el cuaderno de golpe y se acercó a la ventana. A la luz gris de la mañana, sus rosas parecían casi negras. 25 matas, una por cada año que había vivido con su marido. Después de su muerte, había dejado de plantar nuevas. «Tú sabrías qué hacer», susurró Accencia, tocando la cruz de su pecho. «Siempre lo sabías». Arriba, la puerta crujió al abrirse. Pasos silenciosos. Amira bajaba a la cocina. Accencia pudo ver su reflejo en el cristal de la ventana. Su cuñada se quedó inmóvil en el último escalón, fijándose en su suegra. «Buenos días». La voz de Amira sonaba insegura. Creía que todo el mundo seguía durmiendo. «Me he levantado temprano». «Siempre lo he hecho». Accencia no se volvió. «Cuando mi marido vivía, solíamos saludar juntos al amanecer. Él decía que la oración de la mañana era la más pura». Amira permaneció en silencio, caminó hacia la mesa. La taza tintineó contra el platillo. Se estaba preparando café. El sonido cortó la audición de Accencia. En su casa siempre bebían té de hierbas. «Teodosio es como su padre», dijo Accencia de repente. «Igual de testarudo. Cuando tenía 5 años, se pasó todo el día sentado bajo la lluvia porque discutió con un chico del barrio. Después se puso fatal. Contaba historias», replicó Amira en voz baja. «Y sobre cómo tú y él solíais leer libros por las tardes». Accencia se volvió por fin. Su cuñada estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo una taza con las 2 manos, como si intentara mantener el calor. En la cocina hervía una tetera. Siempre preparaba té para su suegra, aunque no se lo pidiera. «¿Sabes? Cuando me casé, mi suegra me enseñó lo más importante». Accencia se acercó a la mesa y se sentó frente a su cuñada. Me dijo: «Un hogar no son las paredes. Una casa son costumbres, oraciones, hábitos. Si los cambias, la casa se viene abajo». Fuera de la ventana empezaba a clarear. Los primeros rayos de sol coloreaban las rosas de un suave rosa. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas. El padre Hermenegildo siempre empezaba el oficio al amanecer. «No quiero arruinar su casa». Amira dejó la taza sobre la mesa. «Solo quiero formar parte de ella, tal como soy». Accencia apretó los labios. Se oyeron pasos en el pasillo. Teodosio bajaba a desayunar. Se quedó inmóvil en el umbral de la cocina, desviando la mirada de su madre a su mujer. «Buenos días», dijo al fin. «Hoy llegas temprano. Tu mujer tiene su propio reloj de oración». Accencia se levantó de la mesa. «Voy a las rosas. Tengo que podar las ramas secas». Salió por la puerta trasera, dejando solos a su hijo y a su nuera. Hacía fresco en el jardín. Onofre ya estaba atendiendo su huerto detrás de la valla. Un viejo amigo también sufría de insomnio. «¿Cómo están los pequeños?», preguntó, fijándose en su vecino. «Todo mal», negó Accencia con la cabeza, cogiendo las tijeras de jardinería. «Todo está mal». Onofre se apoyó en la valla, limpiándose las manos en el delantal. «¿Te acuerdas de Marta? Mi hija mayor. También se casó con un forastero, ¿no? Y ahora tengo nietos a los que mirar. Rezan a su manera y bautizan a la nuestra». «Eso es diferente», cortó Accencia, podando con enfado una rama seca. «Al menos tu Marta se bautizó». De la casa llegó el tintineo de la vajilla rota. Accencia se estremeció, se enderezó.
Una sombra parpadeó en la ventana de la cocina mientras Teodosio decía algo acaloradamente, agitando los brazos. «Eso fue lo que gritó tu marido cuando destrozaste la rosaleda que había debajo de su estudio», dijo Onofre en voz baja. «¿Te acuerdas? Y luego él mismo se compró una nueva, una más grande». Accencia permaneció en silencio, mirando el rosal. Lo había plantado el año en que nació Teodosio, el más fuerte, el más alto. Cada primavera florecía el primero. Amira salió al porche, con el chal puesto a toda prisa y la bolsa de los libros de texto en las manos. Teodosio fue el siguiente en aparecer, cogiendo la mano de su mujer. «Lo siento», resonó su voz en el jardín. No quería gritar. Amira le soltó la mano y caminó rápidamente hacia la verja. Teodosio permaneció de pie en el porche con los hombros caídos. «No es eso», repitió Accencia, aferrando las tijeras de jardinería en la mano. Las espinas se le clavaron en la palma, pero no sintió dolor. Onofre sacudió la cabeza y volvió a sus camas. El viento traía el olor de la tierra recién cavada y de las hojas. En la casa de enfrente, Dominga abrió las contraventanas, echando una mirada furtiva al patio del vecino. Accencia cortó otra rama seca, y otra más. El arbusto estaba cada vez más desnudo, pero a ella le parecía que no era suficiente, que había que cortar más profundo, hasta las raíces. «Mamá», se acercó Teodosio inaudiblemente. «Ya basta, arruinarás las rosas». Dominga estaba colocando velas en el mostrador de su pequeña tienda cuando sonó el timbre sobre la puerta. La luz de la mañana atravesó la penumbra de la habitación y la pesada figura de la mujer del carnicero apareció en el umbral. «¿Has oído las noticias?» La mujer se apoyó pesadamente en el mostrador. «Salamanca tuvo ayer otro escándalo. Dicen que su nuera se negó a ir al servicio dominical». Dominga limpiaba en silencio la vitrina de cristal, pero sus manos temblaban débilmente. La casa de los Salamanca se veía a través del escaparate. Accencia estaba en el jardín, inclinada habitualmente sobre sus rosas. «Y la he visto ir al pueblo vecino», continuó la mujer del carnicero, bajando la voz. «Allí está la de su casa de oración. ¿Te lo imaginas? Son 2 horas de camino de ida». El timbre volvió a tintinear. La vieja Constanza entró, apoyándose en su bastón. Detrás de ella venía su hija menor. «¿Qué estáis susurrando?» Constanza entrecerró los ojos en la penumbra de la tienda. «Sobre el joven Salamanca», indicó la mujer del carnicero, haciendo sitio en el mostrador. «Ah, ese», Constanza negó con la cabeza. «Y me acuerdo de cuando se casó Teodosio. El padre Hermeneildo dijo entonces, sangre extranjera, fe extranjera, era como ver agua». Dominga levantó por fin la vista de la vitrina. «Tengo un hijo que es amigo de su alumna. Está creciendo un buen chico, amable, tranquilo». Por ahora, la mujer del carnicero levantó el dedo significativamente. «Pero cuando crezca...» Amira apareció por la ventana, caminando hacia las clases de la mañana, apretando una pila de cuadernos contra su pecho. Las mujeres se callaron y la despidieron con miradas. «Preciosa», suspiró la hija de Constanza. «Y todavía sin hijos. ¿Por qué crees que es eso?» La mujer del carnicero bajó la voz a un susurro. «He oído que duermen en habitaciones separadas. Accencia me lo dijo ella misma». «Eso no es cierto». Llegó de pronto una voz firme desde la puerta. Onofre, un viejo amigo de los Salamanca, se plantó en el umbral. «Debería daros vergüenza rascaros la lengua». «¿Qué no es verdad?» La mujer del carnicero se enderezó. «Todo el mundo ve cómo rechaza nuestras costumbres. No va a las fiestas, no va a la iglesia. Y Teodosio está agotado, madre vieja, esposa joven, y él es como un martillo y un yunque entre ellas». Onofre se acercó al mostrador y puso la lista de la compra delante de Dominga. «El marido la quiere, y su madre la quiere, y tú solo echas leña al fuego con tu palabrería». «La quiere», resopló Constanza. «¿De qué sirve? Tiene un nuevo proyecto en mente, una ampliación de su capilla. El tío se ha vuelto completamente loco». «¿Cuál es el problema?» La hija de Constanza se encogió de hombros. «Un trabajo es solo un trabajo. Hoy está aquí la capilla. ¿Y mañana qué?» La mujer del carnicero se salpicó las manos. «Es que son así. Primero aparece uno, luego otro. Después se apoderan de todo el barrio. Ya está bien». Dominga dejó el tarro sobre el mostrador con estrépito. «O compras algo o te vas.
Tengo trabajo que hacer. Se hizo un gran silencio en la tienda. Las mujeres miraron a su alrededor. Quisiera unas velas, murmuró la mujer del carnicero. 3. Cuando el último cliente se marchó, Onofre seguía de pie junto al mostrador, repasando su lista. Es duro para ellos, dijo al fin. Y la gente no ayuda. Dominga asintió, envolviendo las compras en papel. Mi hijo menor vino corriendo ayer. Dice que los niños del patio se burlan de Amira, el hijo de la maestra. Dicen que su madre se equivoca. Los niños son crueles, suspiró Onofre. Pero solo repiten lo que oyen en casa. Por la ventana apareció el padre de Hermenegildo, caminando despacio, apoyado en su bastón. Se detuvo frente a la casa de los Salamanca y contempló largamente la rosaleda. Accencia salió al porche, pero no le invitó a entrar en la casa, solo asintió discretamente con la cabeza. Hasta el cura se ha echado atrás, Dominga sacudió la cabeza. No se echó atrás, objetó Onofre. Solo se da cuenta, algunas heridas deben curarse solas. El timbre volvió a tintinear cuando Teodosio entró en la tienda, desplomado, con ojeras. «Buenos días», colocó la lista de la compra sobre el mostrador. La letra de Amira. Siempre escribía listas para su marido. «¿Cómo está mamá?», preguntó Dominga con cautela. «Podando las rosas». Teodosio se frotó la cara con cansancio. «La tercera mata que estropea en una semana. Ven esta noche». Onofre le puso una mano en el hombro. «Nos sentaremos y hablaremos». Teodosio negó con la cabeza. «No puedo. Hay que terminar el proyecto. Los clientes tienen prisa». Al marcharse, Dominga dijo en voz baja. «El chico se romperá, no durará». «No se va a romper», recogió Onofre sus compras. «Pero cambiará. Todos cambiamos cuando tenemos que elegir». La campana volvió a tintinear en la tienda. Comenzaba un nuevo día, lleno de susurros y miradas, malentendidos y juicios. Y en la casa de los Salamanca, Accencia seguía podando sus rosas, como si intentara cortar todo lo que le parecía mal en su vida. El desván de la casa Salamanca siempre olía a polvo y a papel viejo. Accencia subió la chirriante escalera, sosteniendo una lámpara de parafina. Aquí nunca había llegado la electricidad. La luz amarilla distinguía los contornos de los viejos muebles cubiertos con sábanas blancas. Buscó adornos navideños, pero su mirada se clavó en la familiar maleta de cuero del rincón, la misma con la que su marido había llegado una vez a esta ciudad. Los pesados cierres de latón estaban cubiertos de una pátina verdosa. Accencia dejó la lámpara sobre la vieja cómoda y se arrodilló frente a la maleta. La cerradura no cedió de inmediato. Las bisagras estaban oxidadas por el tiempo. Dentro había cartas pulcramente dobladas y atadas con una cinta descolorida. «Querido hermano», empezaba la primera carta, la letra de su marido, solo que más joven, más segura. «Me han destinado a un pequeño pueblo del norte. No hay muchos feligreses, pero la gente aquí vive sus tradiciones milenarias. Me temo que no están preparados para el cambio que quiero traer». Accencia pasó los dedos por el papel amarillento. Recordaba aquel año. Un joven sacerdote había aparecido en su pueblo, lleno de ideas y esperanza. Ella había trabajado entonces en la biblioteca de la iglesia. La siguiente carta estaba fechada un mes después. «Los ancianos de la localidad se oponen a la nueva forma de servicio. Dicen que sus abuelos y bisabuelos rezaban de la manera antigua. Pero yo creo que el Señor es uno, y también lo es la oración a Él, en cualquier forma que se ofrezca». En el desván hacía frío. En algún lugar bajo el tejado crujían los ratones. Accencia se envolvió más en su chal y sacó la siguiente carta. «Hoy ha ocurrido algo asombroso. Una joven de la biblioteca, la misma de la que te escribí, me defendió ante los mayores. Me dijo que lo nuevo no significa necesariamente malo. En sus ojos vi la misma fe en el cambio que arde en mí». Accencia se tapó los ojos. Recordó aquel día. Cómo le temblaba la voz, cómo le ardían las mejillas, cómo su padre no le había dirigido la palabra durante una semana. Las cartas se hicieron más cortas, más apresuradas. «La boda está fijada para el mes que viene. Los ancianos siguen refunfuñando. Dicen que está mal que un cura se case con una chica del pueblo, pero ¿el amor necesita aprobación?». Teodosio volvió de su trabajo. Amira le decía algo en voz baja. Accencia se quedó inmóvil, escuchando. La última carta estaba escrita con letra desconocida. «Querida señora Salamanca,
Su marido me pidió que le diera esta carta en caso de muerte. Me ha dicho que algún día podría necesitarla. El sobre estaba cerrado. Axentia nunca se había atrevido a abrirlo. Hasta ahora. «Mi amor», escribió su marido. «Si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy. Pero debo decirte lo que no tuve tiempo de decirte en vida. ¿Recuerdas con qué fiereza me defendiste ante los mayores? ¿Cómo creías en el cambio conmigo? No dejes que el miedo a perder el pasado nuble tu corazón. El cambio no es una traición a la memoria. Es crecimiento». Una puerta se cerró de golpe en el piso de abajo. A Teodosio se le cayó algo. Se oyó el tintineo de cristales rotos. «Lo siento», llegó la voz de Amira. «Soy yo quien debe disculparse», replicó el hijo. Axentia sacó la última hoja. «Sé que tienes miedo al cambio. Todos tenemos miedo. Pero piensa en tus rosas. ¿No están más bonitas cada año cambiando y floreciendo de nuevas formas? Deja que nuestro hogar florezca, mi amor. Deja que florezcan nuevas flores junto a tus rosas». Un pájaro voló fuera de la ventana del ático. Su sombra parpadeó en el suelo. En el jardín, el viento mecía los rosales, los mismos que ella había podado con tanta furia los últimos días. «¿Mamá?» La voz de Teodosio llegó desde abajo. «¿Estás aquí?» Axentia se secó los ojos apresuradamente. «Sí, bajando». Volvió a meter con cuidado las cartas en la maleta, todas menos la última. La metió en el bolsillo del vestido. Mientras bajaba las escaleras, oyó a Amira tararear algo en la cocina. Una melodía desconocida, pero de algún modo pellizcadamente familiar. En el pasillo, Teodosio barría los fragmentos de un jarrón roto. «Déjalo», le dijo a su hijo. «Ya lo limpiaré yo». «Mamá, sobre la letrina», empezó él. «Mañana». Axentia se tocó la cruz del pecho. «Mañana hablaremos». En su bolsillo, la carta de su marido picaba a través de la tela de su vestido. En la cocina, Amira seguía tarareando, y por primera vez en mucho tiempo, Axentia no se sintió irritada por aquella melodía extraña. Teodosio permaneció sentado en la mesa de dibujo hasta bien entrada la noche. El lápiz dejaba finas líneas sobre el papel. El proyecto de ampliación de la mezquita exigía una precisión especial. La sala de oración de las mujeres tenía que encajar perfectamente en el edificio existente, sin perturbar su austera belleza. «Ya estás levantado otra vez», apareció Amira en la puerta de su despacho con una taza de té caliente. «El cliente tiene prisa», no levantó la cabeza del plano. «Quieren empezar la construcción antes de que llegue el frío». Amira dejó la taza en el borde del escritorio, sorteando con cuidado las hojas de cálculos esparcidas por todas partes. «Sabes, una chica no ha venido hoy a clase. Su madre dijo que no quería que su hija aprendiera el idioma de alguien como yo». El lápiz en la mano de Teodosio se congeló. La línea del dibujo quedó inacabada. «Hablaré con ellos», dijo por fin. «No tienes por qué hacerlo», negó Amira con la cabeza. «No servirá de nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que estoy empezando a acostumbrarme a los susurros detrás de mí, a la forma en que se silencian las conversaciones cuando entro en la tienda, a la forma en que tu madre...» «No empieces». Teodosio dejó el lápiz a un lado. «Por favor, ¿cuándo empiezo?» A Amira le tembló la voz. «Cuando tira mi alfombra de oración, o cuando cuelgue crucifijos por toda la casa, o cuando...» «Solo tiene miedo». Teodosio se levantó bruscamente y su silla golpeó contra la pared. «Miedo de perder todo lo que aprecia. A mí, a esta casa, al recuerdo de su padre. ¿Y yo? ¿No estoy perdiendo? Cada día, cada minuto, pierdo una parte de mí, mi fe, mis costumbres, mi dignidad». Un ave nocturna pasó volando junto a la ventana. Su sombra se deslizó por la pared del estudio, distorsionando por un segundo el contorno del crucifijo que Axentia había colgado aquí la semana pasada. «Lo intento». Teodosio se pasó una mano por la cara. «Estoy intentando de verdad reconciliar a todo el mundo, construyendo esta ampliación, pensando que si la gente ve la belleza de lo contrario, se volverá más tolerante, hablando con mi madre, intentando explicarle...» «¿No estás hablando?», interrumpió Amira en voz baja. «Estás en silencio». Silencio cuando interrumpe mis oraciones. Silencio cuando se persigna desafiante al verme. Silencio cuando ella... «¿Qué se supone que debo hacer?», estaba casi gritando ahora.
¿Echar a mi propia madre? ¿Renunciar a todo en lo que he creído desde la infancia? No. Amira negó con la cabeza. Déjame creer en lo que creo. Se oyeron pasos en el pasillo. Accencia bajaba las escaleras. Ambas guardaron silencio, escuchando el familiar crujido de los escalones. No puedo seguir así, susurró Amira. Me asfixio aquí dentro. Teodosio le tendió la mano, pero ella se apartó. Me han ofrecido un trabajo, dijo mirando al suelo. En una escuela de un pueblo vecino. Allí hay una comunidad. Donde puedo... No, la agarró por los hombros. Ni se te ocurra. Nos las arreglaremos. Hablaré con mi madre, con el padre Hermenegildo, con todo el mundo. ¿Cuándo? Amira levantó la vista. ¿Cuándo me derrumbaré por fin? ¿Cuándo dejaré de ser yo? Llamaron con cuidado a la puerta del estudio. Niños. La voz de Accencia sonó desacostumbradamente suave. Es tarde. Teodosio soltó los hombros de su mujer. Ahora, mamá, voy a terminar el plano. Amira se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sabes, tu padre construyó esta mezquita», dijo sin volverse. «Vi su firma en los viejos planos. No temía ser juzgado». «Padre era diferente», replicó sordamente Teodosio. «La época era diferente». «No», negó Amira con la cabeza. «Solo tenía el valor de defender aquello en lo que creía». Se marchó, dejándole solo en el estudio. Teodosio volvió a la mesa de dibujo, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. A la mañana siguiente, el padre Hermenegildo se reunió con él en la puerta de la iglesia. «He visto la luz en tu ventana», dijo el sacerdote. «Estuvo encendida toda la noche». Trabajando, Teodosio le tendió un dibujo enrollado en un tubo. «¿Le echas un vistazo? Necesito consejo». Caminaron hacia la fresca sombra del jardín de la iglesia. El padre Hermenegildo desplegó el plano sobre un viejo banco de piedra. «Precioso», dijo tras un largo silencio. «Tu padre estaría orgulloso». «¿De verdad?» Teodosio sonrió con amargura. «Aún sabiendo que es para rezar», le interrumpió el sacerdote. «No importa de qué tipo. Lo importante es que sea sincera». Desde las puertas abiertas de la iglesia llegaban los cantos del coro. El oficio matutino estaba en marcha. Teodosio reconoció la voz de su madre entre las demás. «No sé qué hacer», confesó. «Amira, quiere irse». El padre de Hermenegildo enrolló cuidadosamente el plano. «Sabes, cuando tu padre decidió construir la mezquita, mucha gente se opuso. Decían que no pertenecía a este lugar. Pero él dijo que piedra con piedra, oración con oración, así es como se construye la paz entre los pueblos». «Pero mamá, tu madre te quiere». El cura le puso la mano en el hombro. «Pero a veces el amor estrangula a quien quiere proteger». Teodosio levantó los ojos al cielo. El sol ya había salido alto, sus rayos brillaban a través del follaje de los viejos árboles, creando un extraño dibujo en el suelo. «Tengo miedo de perderlos a los dos», susurró. «¿De qué tienes más miedo?», preguntó el sacerdote. «¿Perderlos a ellos o perderte a ti mismo?». En ese momento, el canto de la iglesia enmudeció. En el silencio que siguió, la lejana llamada a la oración procedente de la ciudad vecina se hizo especialmente nítida. Las dos voces de fe que sonaban en el aire de la mañana eran extrañamente complementarias. «Vete a casa», dijo el padre Hermenegildo. «Y recuerda, a veces hay que perder algo para ganar algo más». Teodosio se levantó, aceptando suavemente el plano doblado de manos del sacerdote. Iba a ser un día largo, y aún no sabía cuál sería su final. El autobús a la ciudad vecina pasaba 2 veces al día. Amira estaba sentada junto a la ventanilla, apretando contra su pecho su gastada bolsa y su alfombra de oración. La carretera serpenteaba entre las colinas, y a cada curva veía su nuevo hogar, la ciudad cada vez más pequeña hasta desaparecer en el horizonte. En el bolso llevaba una carta de su madre. «Hija», escribió, «incluso las rosas huelen diferente en el jardín de otra persona. Pero si las riegas con amor, se acostumbran a la nueva tierra». Amira releía estas líneas cada mañana, intentando encontrar fuerzas en ellas. El autobús paró en la plaza central de una ciudad vecina. Aquí todo era diferente. Más ruidoso, más libre, más animado. Amira caminó por las calles que le resultaban familiares, saludando con la cabeza a las mujeres que encontraba con pañuelos como el suyo. «Hermana». Rahima, una anciana que regentaba una pequeña tienda de especias, la llamó.
Entra, tengo un té especial para ti. La tienda olía a canela y cardamomo. Los olores le recordaban a casa, a la infancia, a su madre preparando el pilaf de las fiestas. ¿Cómo lo llevas? Raima sacó una lata de té de debajo del mostrador. Lo intento. Amira se sentó en un taburete bajo. Pero a veces siento que siempre seré una extraña para ellos. Raima suspiró y vertió la aromática mezcla en la tetera. Cuando abrí esta tienda, las mujeres de la zona la evitaban. Decían, olores extraños, especias extrañas. ¿Y ahora? Ahora no hay boda sin mi azafrán. Pero al menos tienes tu propio local, aceptó Amira la taza de sus arrugadas manos. Y yo ni siquiera puedo rezar en mi propia casa. Una mujer joven con un niño entró en la tienda. Al ver a Amira, sonrió feliz. ¡Maestra! ¿Recuerda que era tutora de mi hijo mayor? Ahora está en la universidad. Amira recordaba a un niño delgado que absorbía cada palabra con avidez. Nunca le había preguntado por su fe. Para él solo era una profesora que le abría las puertas a un mundo nuevo. Dale recuerdos de mi parte, sonrió. Que se acuerde de practicar la pronunciación. Cuando la mujer se marchó, Raima sacudió la cabeza. ¿Ves? Siempre serás tuya para alguien. Por la tarde, Amira acudió a la mezquita local. Aquí, en la sala de oración para mujeres, podía ser ella misma. Extendió una esterilla y se arrodilló. A través de las vidrieras caían rayos de luz multicolor que creaban un extraño dibujo en el suelo. «Ya estás aquí otra vez». Una mujer canosa con un chal oscuro se agachó a su lado. Era Fátima, la esposa del imán local. «¿Cómo está tu suegra?» «Sigue igual». Amira pasó la mano por los dibujos de la alfombra de oración. «Ayer encontré mi chal en la papelera. Dijo que se le había caído accidentalmente mientras limpiaba». Fátima guardó silencio un momento, repasando las cuentas de su rosario. «Sabes, cuando me casé mi suegra tampoco me aceptó. Decía, demasiado educada, demasiado moderna. Y entonces la saqué cuando estaba enferma. Me quedé en la cama con ella durante 3 meses. Y algo cambió. Pero al menos tu suegra creía en el mismo Dios», rió Amira con amargura. «Dios es el mismo», dijo Fátima con severidad. «Solo que los caminos para llegar a él son diferentes». Para la oración de la tarde, las demás mujeres se habían reunido. Aceptaron a Amira como propia, pero en sus ojos vio lástima. Para ellas, era alguien perdida entre dos mundos. No era exactamente la suya, pero ya no era una extraña. Tras la oración, Amira permaneció sentada largo rato en el patio de la mezquita. El sol se ponía y las paredes se teñían de rosa. En algún lugar, a lo lejos, sonaban las campanas. Empezaba el oficio vespertino en su ciudad. «Eres la mujer del arquitecto, ¿verdad?». Se le acercó un hombre mayor al que veía a menudo. «¿El que diseña la ampliación?». Amira asintió. «He visto los planos». Se sentó junto a ella en un banco de piedra. «Un trabajo precioso. Entiende nuestra arquitectura, siente su espíritu». «¿De dónde?». «Su padre construyó esta mezquita», respondió Amira en voz baja. «Teodosio creció con sus planos». El anciano enarcó las cejas, sorprendido. «¿Alberto Salamanca? ¿El mismo?». «Me acuerdo de él», solía decir. «La arquitectura no conoce la religión, solo la belleza». El teléfono sonó en su bolso. El nombre de Teodosio apareció en la pantalla. «¿No contesta?», preguntó el anciano al notar que volvía a guardar el teléfono. «No sé qué decir», admitió Amira. «Cada vez que vuelvo, es peor». «¿Has probado a no volver?». Amira levantó los ojos al cielo. Las primeras estrellas ya surcaban el lienzo cada vez más oscuro. «Le quiero», dijo simplemente. «¿Es suficiente?». «No lo sé. Yo creía que sí». El último autobús salía a las 9. Amira ocupó su asiento habitual junto a la ventanilla. En su bolso había una bolsita de té nueva de Raima, un rosario de Fátima y el peso de palabras no dichas. Cuando el autobús llegó a su pueblo, las farolas de la plaza estaban encendidas. Fuera de la casa de Salamanca, vio una figura familiar. Teodosio la esperaba sentado en un banco junto a la puerta. «Creía que no ibas a volver», le dijo, levantándose a su encuentro. «Yo tampoco», responde ella. Una sombra destelló en la ventana del segundo piso. Accencia los observaba, oculta tras una cortina. Las rosas susurraban en el jardín. Su fragancia se mezclaba con el olor de las especias de la bolsa de Amira. «Vamos a casa»,
Le tendió la mano Teodosio. ¿Dónde está, en casa? Preguntó Amira, pero aceptó la mano. Subieron los escalones del porche y la puerta se cerró tras ellos. La oscuridad del pasillo olía a velas. Axencia rezaba de nuevo ante las imágenes. Amira apretó las cuentas del rosario que Fátima le había dado en el bolsillo y por primera vez en mucho tiempo no sintió amargura, sino compasión por aquella mujer que se aferraba tan desesperadamente a su mundo familiar. El día de la fiesta mayor era inusualmente caluroso. La plaza estaba llena de gente desde por la mañana, carpas de colores, olor a castañas asadas, sonido de música. Axencia llevaba semanas preparándose para ese día. Iba a llevar el icono principal del templo en una procesión festiva, un honor reservado solo a las mujeres más respetadas de la ciudad. Dominga estaba colocando velas en el mostrador de su tienda cuando vio a Amira cruzando la plaza. Llevaba un vestido cerrado y un ligero pañuelo cubriéndole el pelo. Intentaba vestir modestamente, pero seguía sin ser suficiente para los lugareños. «Mira, esta también está aquí», susurró en voz alta la mujer del carnicero, dando un codazo a Constanza, que estaba a su lado. En un día como hoy, Amira fingió no oír. Buscó con la mirada a Teodosio, que debía presentar al ayuntamiento el proyecto de ampliación de la mezquita. La presentación estaba prevista para hoy, a pesar del día festivo, o tal vez a causa de él, cuando todo el mundo se reuniera en la plaza. «¡Amira!», una voz familiar la llamó. Era el padre Hermenegildo, de pie en la puerta de la iglesia, apoyado en su bastón. «Ven, hija mía». Se dirigió hacia el sacerdote, sintiendo decenas de miradas clavadas en ella. En la verja de la iglesia se amontonaban mujeres vestidas de fiesta, preparándose para la procesión. Axencia estaba entre ellas, severa, recta, con un icono en las manos. «Buscaba a Teodosio», dijo Amira en voz baja al sacerdote. «Está dentro, preparando una presentación». El padre Hermenegildo señaló el edificio del ayuntamiento. «Hoy es un día importante para todos nosotros». En ese momento, Teodosio salió por la puerta del ayuntamiento. Detrás de él aparecieron los miembros del gobierno municipal, ceñudos, poco amistosos. Onofre, que también formaba parte del consejo, les argumentó algo con fervor. «Esto es una locura», exclamó una voz desde la plaza. «Construir algo así aquí, en el corazón de nuestra ciudad». La multitud de la plaza empezó a volverse hacia los que discutían. Teodosio sostenía sus planos en las manos, intentando explicar algo. «¿Qué intentas conseguir, muchacho?». El presidente del consejo, un hombre corpulento con la cara roja, casi gritó. «¿Quieres que toda la ciudad se convierta en...». «¿En qué?», preguntó Amira en voz baja, dando un paso adelante. Su voz, suave pero clara, cortó el ruido de la plaza de un modo extraño. Se hizo el silencio. Incluso la música enmudeció. «Esta es nuestra ciudad», continuó Amira, mirando al presidente a los ojos. «Y nosotros también formamos parte de ella. Vivimos aquí, trabajamos aquí, criamos a nuestros hijos». «¡Exacto!», gritó alguien del público. «Nuestra ciudad, con sus tradiciones». «Tradiciones». Amira sonrió con amargura. «¿Y sabes quién construyó la fuente de esta plaza? Un artesano de Marruecos. ¿Y el encaje de tus vestidos de fiesta? Su patrón vino de Oriente. Incluso las rosas del jardín de Axencia las trajo un mercader de Damasco. No te atrevas a hablar de mis rosas». Axencia dio un paso adelante, sosteniendo aún el icono. «¿Vienes aquí y crees que puedes enseñarnos? ¿Cambiar nuestras costumbres? ¿Mimar a mi hijo? Mamá». Teodosio se sacudió hacia ella, pero Onofre lo sujetó por el hombro. «No», Amira negó con la cabeza. «He venido aquí para amar a tu hijo y a esta ciudad, incluso a los que tiran piedras a mis ventanas por la noche». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas mujeres bajaron los ojos. «¿Amor?». Axencia rió, pero se oían lágrimas en su risa. «Estáis destruyendo todo lo que hemos construido durante generaciones. Mi marido...». «Tu marido construyó una mezquita en un pueblo vecino», dijo de pronto el padre Hermenegildo. «Y es preciosa, Axencia. ¿Nunca te has preguntado por qué?». Axencia se puso pálida. El icono en sus manos temblaba. «Porque creía», continuó el sacerdote, «que la belleza no tiene fe. Que Dios nos habla en diferentes idiomas, pero escucha a todos». «¡Cállate!». De repente, Axencia empujó el icono con fuerza.
Teodosio apenas tuvo tiempo de recogerlo, evitando que cayera a las piedras de la plaza. La multitud jadeó. Era casi un sacrilegio para todos ellos. «¡Ya lo veis!», gritó la mujer del carnicero. «Hasta ha puesto a su madre en contra del santuario». Amira permaneció inmóvil, observando las lágrimas que corrían por el rostro de Accencia. Era la primera vez que veía a su suegra así, rota, perdida. «Lo intenté», susurró Accencia. «Intenté con todas mis fuerzas que todo siguiera como antes, cada pequeña cosa, cada hábito. Y resulta que él…». No terminó. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente de la plaza. La multitud se separó ante ella. «¡Mamá!». Teodosio se apresuró a seguirla, pero Amira le detuvo. «No». Cogió suavemente la mano de su marido. «Dale tiempo». Onofre recogió los planos caídos, enderezó las hojas arrugadas. «Precioso», dijo mirando el diseño. «Como el de mi padre». El presidente del consejo tosió. «Nosotros revisaremos el proyecto en la próxima reunión, con más detalle». La plaza iba cobrando vida poco a poco. La música volvía a sonar, la gente regresaba a sus tiendas festivas, pero algo cambió sutilmente en el aire. «La procesión festiva se cancela», anuncia el padre Hermeneildo. «Hoy es un día de oración silenciosa». Se volvió hacia Amira. «Sabes, hay una pequeña habitación en la iglesia. Tu suegro la utilizaba como taller cuando trabajaba en el proyecto de la mezquita. Lleva años vacía». Teodosio apretó más fuerte la mano de su mujer. En ese momento, una bandada de palomas bajó volando del campanario. Sus alas taparon el sol por un momento, y una sombra recorrió la plaza. Dominga estaba cerrando su mostrador. «Sabéis», dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «tengo una alfombra vieja. Es de la abuela. Dicen que la trajeron de Oriente. ¿La ponemos en esa habitación? Allí el suelo está frío». Al anochecer, la plaza estaba vacía. La fiesta había terminado antes de empezar. Y en casa de Salamanca, la luz estaba encendida. Accencia estaba sentada en su jardín, entre las rosas, leyendo las viejas cartas de su marido. En algún lugar del fondo de la casa, Amira lloraba en silencio, y Teodosio no sabía si consolar a su madre o a su esposa. Pero ya no había la misma amargura en aquellas lágrimas. Algo se había roto hoy, algún muro se había resquebrajado, y a través de esa grieta, como un tímido rayo, asomaba la esperanza. El viejo almacén de la iglesia olía a polvo y cera. El padre Hermeneildo encendió una vela, y las sombras danzaron por las paredes, sacando de la oscuridad pilas de papeles y carpetas amarillentas. «Su suegro guardaba aquí sus archivos». Pasó la mano por el lomo de las carpetas. Después de su muerte, Accencia prohibió tocarlos. Dijo que los dejáramos como estaban. Amira cruzó el umbral con cautela. Teodosio se quedó inmóvil detrás de ella, con la respiración acelerada. Nunca había estado en esta habitación, no sabía de la existencia de estos documentos. «Toma». El padre Hermeneildo sacó una gruesa carpeta encuadernada en cuero. «Los diarios de tu padre, Teodosio. Creo que es hora de que los leas». Teodosio aceptó la carpeta con manos temblorosas. Desató las deshilachadas correas y abrió la primera página. «Hoy he tomado una decisión que cambiará mi vida», empezó a leer en voz alta. «El ayuntamiento me ha encargado el diseño de una mezquita en una ciudad vecina. Muchos me condenan, dicen, una traición a la fe. Pero ¿no es la arquitectura el lenguaje de Dios? ¿No nos habla Él a través de la belleza de todas las formas?». Amira se hundió tranquilamente en una vieja silla. La luz de las velas proyectaba sombras extrañas en las paredes donde colgaban dibujos descoloridos. Minaretes, bóvedas, arcos. «Mi madre vino a verme ayer», continuó Teodosio, llorando, pidiéndome que entrara en razón. Dijo que la gente nos daría la espalda. Tal vez lo hagan. Pero debo seguir mi vocación. La belleza no conoce fronteras de fe. El padre Hermeneildo sacó otra carpeta. Y aquí están las cartas que le llegaron durante la construcción. Teodosio abrió la primera carta. La letra era dura, airada. «¿Cómo te atreves a profanar nuestra tierra? Tu padre se revolcaría en su ataúd». Había otras cartas, dijo el sacerdote en voz baja, mostrando un sobre amarillento. «De aquellos que creyeron en su visión». «Querido señor Salamanca», leyó ahora Amira, «he visto sus planos. El alma de nuestra fe vive en ellos, aunque usted profese otra.
te has dado cuenta de lo principal. La belleza de la oración no depende de la lengua en que se dice. Teodosio pasó la página del diario de su padre. Hoy ha ocurrido algo sorprendente. El viejo imán vino a la obra. Pensé que iba a maldecirme, pero tomó mis manos entre las suyas y dijo: «Estás construyendo un puente entre los cielos». La vela parpadeó, las sombras de las paredes temblaron. Accencia apareció en el umbral de la puerta. Nadie la oyó entrar. «Sabía que te encontraría aquí». Se dirigió a un viejo armario, abrió la chirriante puerta. «Toma, coge esto». En sus manos sostenía una cajita con incrustaciones de nácar. Su último proyecto. Accencia le tendió la caja a su hijo. Trabajó en él justo antes de morir. Teodosio abrió la caja. Dentro había un plano perfectamente doblado y una carta. «Querida Accencia», empezó a leer, pero su voz se entrecortó. «Permíteme», dijo Amira en voz baja, cogiéndole la carta de las manos. «Querida Accencia, si estás leyendo estas líneas, significa que no he tenido tiempo de terminar mi último proyecto. Iba a ser un edificio muy especial, una sala de oración en nuestra iglesia, un lugar donde todos pudieran rezar, cada uno a su manera, pero bajo un mismo techo. La gente diría que era una locura, pero ¿no era una locura lo que llamaban la mezquita, que ahora es el orgullo de toda la región?» Accencia se apoyó en la pared, con los hombros temblorosos. «Sé que esto será duro para ti», continuó leyendo Amira. «Siempre has sido una guardiana de las tradiciones. Pero recuerda, las tradiciones no viven en los muros, sino en los corazones. Y a veces hay que dejarlas crecer como tus rosas, libres, tomando nuevas formas». Teodosio desplegó el plano. Era el diseño de una pequeña ampliación de la iglesia, sencilla pero sorprendentemente armoniosa. Un lugar en el que confluyen diferentes tradiciones arquitectónicas para crear algo nuevo y hermoso. «No podría», dijo Accencia de repente. «Después de su muerte, todo el mundo decía que era extraño, obsesionado, y yo quería proteger su memoria. Pensé que si mantenía las cosas como estaban, si no dejaba que nada nuevo...» «Pero él vivía lo nuevo», dijo suavemente el padre Hermeneildo. «La respiró, vio la belleza en las diferencias». Amira se levantó y se acercó a su suegra. «Sabes, hay una creencia en nuestra tradición. Cuando se construye una casa nueva, la primera piedra debe ser de la antigua, para que el recuerdo perdure en los nuevos muros». Accencia miró a su nuera, por primera vez sin alienación, sin miedo. Dejó algo más. Sacó una hoja doblada del bolsillo. «La encontré ayer cuando revisaba sus cosas. Era un dibujo, el dibujo de un jardín de rosas. Pero había otras flores dibujadas entre las rosas familiares, flores orientales desconocidas. Escribió aquí», señaló Accencia una nota al margen. «Para Accencia, cuando esté lista». El almacén quedó en silencio. Solo crepitaba la vela y el viento hacía crujir los viejos papeles. Fuera de la ventana despuntaba el alba, y los primeros rayos de sol, atravesando el cristal polvoriento, caían sobre los dibujos del viejo arquitecto, un hombre que creía que la belleza podía unir. «No sé», susurró Accencia, mirando el boceto del jardín. «No sé cómo...». «Ayudaremos». Teodosio rodeó a su madre con el brazo. «Juntos». Amira sacó en silencio su alfombra de oración de la bolsa. La extendió sobre el suelo polvoriento del armario, donde un haz de luz formaba un cuadrado dorado. «¿Me permite?», preguntó mirando a su suegra. Accencia asintió lentamente. Luego, de repente, se arrodilló junto a la estera y sacó un rosario del bolsillo. El padre Hermeneildo salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. 2 oraciones sonaron en la iglesia vacía. Palabras diferentes, voces diferentes, pero en aquel momento parecían un solo canto, que se elevaba a un cielo común. El ayuntamiento estaba reunido en pleno. El sol entraba por las altas ventanas del ayuntamiento, convirtiendo el polvo en una suspensión dorada. Teodosio estaba de pie ante la larga mesa, extendiendo ante él los planos, tanto los antiguos de su padre como los nuevos. «Caballeros», su voz sonó inesperadamente firme. «Hoy les presento algo más que el diseño de un anexo. Es el legado de mi padre, su último sueño». Un murmullo recorrió las filas. El presidente del consejo golpeó nerviosamente la mesa con el lápiz. «Ya hemos hablado de esto antes», empezó. «Y el incidente en la plaza
Precisamente por eso estoy aquí, interrumpió Teodosio. Aquel incidente demostró cuánto dolor e incomprensión se habían acumulado en nuestra ciudad. Mi padre vio la solución, no la división, sino la unidad. Desplegó un plano de la sala de oración que su padre había imaginado. Junto a él colocó el diseño de una ampliación de la mezquita. «Mira esto», señaló Teodosio a los detalles. «Las mismas líneas, el mismo pensamiento. Un lugar donde las distintas tradiciones no luchan, sino que se complementan». Se hizo el silencio en la sala. Onofre, sentado en primera fila, asintió con aprobación. «Precioso», reconoció alguien del consejo. «Pero el coste...» «Me comprometo a construir ambos edificios», dijo Teodosio con firmeza. «Por el mismo dinero que se destinó a la ampliación de la mezquita. La obra de la sala de oración la haré gratis, en memoria de mi padre». «¿Y qué dirá la iglesia?», preguntó el presidente. «Padre Hermenegildo...» «Estoy aquí», llegó una voz desde la puerta. El cura entró en la sala, apoyándose en su bastón. Accencia le siguió, erguido y pálido. «La iglesia apoya este proyecto», dijo el cura. «Y no solo la iglesia». Sacó una carta. «Aquí está la decisión de la diócesis. Han aprobado la construcción». El presidente cogió la carta y la miró. «Esto es inesperado». «Mi marido tenía razón», dijo de pronto Accencia. Su voz, habitualmente imperiosa, sonó más suave. «La belleza no tiene límites. He intentado proteger esos límites durante demasiado tiempo». En ese momento, las puertas volvieron a abrirse. Amira entró, seguida de un anciano imán de una ciudad vecina. «Nosotros también apoyamos el proyecto», dijo el imán, «y estamos dispuestos a participar en la construcción de ambos edificios». Teodosio miró a su mujer. Había adelgazado con el paso de las semanas, pero había una nueva luz en sus ojos. Su madre estaba a su lado, y por primera vez en mucho tiempo no había un muro de distanciamiento entre ellos. «Muy bien», tosió el presidente. «Propongo proceder a una votación». Las manos se levantaron una a una. Solo dos votaron en contra, la mujer del carnicero y el viejo Constanza, ambos miembros del ayuntamiento. «Resuelto», anunció el presidente. «Construcción aprobada». Teodosio recogió los planos con manos temblorosas. Todas esas semanas de tensión, miedo, incertidumbre. Y ahora, por fin. «Hijo». Accencia se acercó a él. «Lo siento». Rodeó a su madre con los brazos y ella lloró de repente, por primera vez desde la muerte de su marido. «Sabes», susurró, «ayer estuve trasplantando rosas. Despejé un espacio para nuevas flores, las que pintó tu padre». Amira se apartó, indecisa de acercarse, pero Accencia le tendió ella misma la mano. «¿Me ayudas a elegir? Conoces estas plantas orientales mejor que yo». Salieron juntos del ayuntamiento, madre, hijo y nuera. Una multitud los esperaba en la plaza. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. «¡Traidores!», gritó alguien. «¡Silencio!». La voz de Onofre se hace eco de los murmullos de la multitud. «Todos conocíais a Alberto Salamanca. Le respetaban incluso los que no entendían. Quizá haya llegado el momento de comprender». Dominga se adelantó, llevando un gran fardo. «Toma, he encontrado una alfombra vieja. Quedaría bien en la nueva sala de oración. Tengo unas vidrieras». Se adelantó el viejo vidriero. «Sobrantes de los viejos tiempos, de colores con diseños orientales». La gente empezó a acercarse, algunos con ofertas de ayuda, otros solo para estrechar la mano. Algunos se daban la vuelta, se alejaban, pero cada vez eran menos. Por la tarde se sentaron en el jardín de Salamanca. Accencia había traído té, no el habitual té de hierbas, sino té oriental, con cardamomo, comprado a Raima. «¿Sabes?», dijo, mirando cómo Amira servía el té en las tazas. «Nunca he ido a la mezquita que construyó mi marido, ¿verdad? Miedo, supongo». «Podríamos ir», sugirió Amira con cautela. «Si quieres». Accencia guardó silencio un momento, tanteando con las cuentas del rosario, las antiguas de su madre, pero ahora las sostenía de forma diferente, más suave. «Quiero», dijo al fin. «Es hora de ver toda su obra, todo lo que amaba». Teodosio las miró y sintió que algo se desahogaba en su pecho. El miedo a elegir entre su madre y su esposa, que le había atormentado durante tanto tiempo, se disolvía en el aire del atardecer.
Pero justo en ese momento, llegó de la calle el ruido de cristales rotos y gritos. Salieron corriendo al porche. La ventana del estudio de Teodosio estaba destrozada y los fragmentos esparcidos por los planos sobre la mesa. En la pared de la casa estaba escrito con pintura roja: «Los traidores no deben estar aquí». Teodosio salió corriendo, pero Amira lo retuvo. «No lo hagas», le dijo en voz baja. «Esto no ha terminado». «No». Accencia se quedó mirando la inscripción. «Esto es el principio». Se volvió hacia su cuñada. «Siento no haberme dado cuenta antes. A veces los muros más fuertes son los que construimos en nuestros corazones». Pero algo se quebró en la voz de Amira al replicar: «A veces los muros son demasiado fuertes para derribarlos». Teodosio desvió la mirada de su madre a su esposa, y por primera vez en todo el día sintió que ganar el ayuntamiento no era el final del camino, y que la decisión más difícil que aún podría tener que tomar. Las obras comenzaron el primer día de otoño. Teodosio supervisó las dos obras, la de la mezquita y la de la iglesia. Las obras avanzaron rápidamente. Muchos ciudadanos, inspirados por la idea de la reconciliación, ayudaron gratuitamente. Incluso los que al principio se oponían se fueron implicando poco a poco. Pero la casa de Salamanca estaba cada día más silenciosa. Amira recogía las cosas por la noche, cuando todos dormían. Libro a libro, pañuelo a pañuelo, los guardaba en una vieja maleta escondida en el fondo de un armario. No sabía cuándo se iría, pero sabía que sería pronto. Accencia fingió no darse cuenta. Pasaba los días en el jardín, plantando flores nuevas junto a las rosas viejas. A las plantas orientales no les iba bien, tierra extraña, clima extraño, pero ella las regaba obstinadamente, les hablaba, intentaba calentarlas con sus cuidados. «¿Lo has visto?», preguntó una mañana cuando Amira bajó a desayunar. «El primer brote del jazmín. Al final ha decidido florecer». Amira se acercó a la ventana. Un pequeño capullo blanco se abría paso entre el verde oscuro de las hojas, frágil pero obstinado. «Precioso», dijo, y se le hizo un nudo en la garganta. Teodosio se quedaba hasta tarde en la obra, cada vez con más frecuencia. Sentía que algo ocurría, que algo se le escapaba de las manos, pero no sabía cómo detenerlo. Una noche, al volver a casa, encontró a Amira rezando en su dormitorio. Ella no había interrumpido su oración, no había escondido su estera como había hecho antes, y había algo definitivo en ello. «Te vas», le dijo. No era una pregunta. Amira terminó de rezar y dobló la esterilla. «Sí», respondió simplemente. «¿Pero por qué? Las cosas van mejor. Mamá te ha aceptado, la ciudad está cambiando». «La ciudad está cambiando», repitió Amira. «Pero yo he cambiado más». Se acercó a la ventana. La lámpara del jardín seguía encendida. Accencia protegía las plantas jóvenes del frío de la noche. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?». Amira habló en voz baja, pero con firmeza. «A veces, amar significa irse, no porque no ames, sino porque amas demasiado». «No lo entiendo». Teodosio se hundió en el borde de la cama. «Tu madre me aceptó». «¿Pero sabes a qué precio? Ella intenta cambiar todo lo que fue. Cada vez que rezo, veo el dolor en sus ojos. Intenta sonreír, pero sé que por dentro está llorando. Ella eligió este camino por su cuenta». «No». Amira negó con la cabeza. «Te eligió a ti, tu felicidad, y se está matando lentamente por ello». Fuera de la ventana, la lámpara se apagó. Los pasos de Accencia crujieron a lo largo del camino de grava. «¿Y tú?». Teodosio se levantó, se acercó a su mujer. «Tú también te estás suicidando». «He intentado ser diferente». Amira apretó la frente contra el frío cristal. «Alguien a quien esta ciudad, esta casa, aceptara. Pero cada paso hacia ellos era un paso lejos de mí misma. Te quiero tal y como eres». «Lo sé», se volvió hacia él. «Por eso me voy, para que puedas amar a la persona que fui, no en la que me estoy convirtiendo». Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Se quedaron en silencio, escuchando. Pero los pasos pasaron de largo. «¿A dónde vas?» «A un pueblo vecino. Allí hay una escuela, necesitan profesores. Y una comunidad». «¿Una comunidad?», sonrió amargamente Teodosio. «¿Y nuestra comunidad? ¿La que intentamos construir aquí?» «A veces los puentes no se construyen para cruzar, sino para demostrar que cruzar es posible». Sacó una maleta del armario, ya llena, lista para el camino. «Lo decidiste hace mucho tiempo.
Sí. Amira le pasó la mano por la mejilla. Probablemente el día en que tu madre intentó por primera vez amar mis oraciones. Vi lo que le costó. Se oyó un sollozo silencioso al otro lado de la puerta. Axensia se quedó de pie, llevándose una mano a la boca. «Entra», dijo Amira en voz baja. «No te quedes a oscuras». La suegra abrió lentamente la puerta. En sus manos sostenía un capullo de jazmín blanco, el mismo que había florecido por la mañana. «Quería traértelo», le tendió la flor a su cuñada. «Ha florecido. Tenías razón, solo hay que tener paciencia». «Quédatela», negó Amira con la cabeza. «Como recuerdo de que la belleza puede crecer en cualquier parte. Solo necesita su propio suelo a veces». Axensia miró la maleta y luego a su hijo. «Es culpa mía», susurró. «No». Amira abrazó a su suegra. «Tú me enseñaste lo más importante. A veces amar significa dejar ir». Teodosio estaba de pie junto a la ventana, observando las rosas y las flores orientales que se mecían al viento en el jardín, tan diferentes y tan hermosas individualmente. Una ráfaga de viento agitó las hojas otoñales entre ellas, y por un momento todo se fundió en una hermosa danza. «Te acompaño fuera», dijo él cogiendo su maleta. «No», la cogió Amira con suavidad. «Las despedidas deben ser cortas, como una oración al amanecer». Besó a Teodosio, ligeramente, como un toque de viento. Abrazó a Axentia, «con fuerza, de verdad», y salió, cerrando silenciosamente la puerta tras de sí. Permanecieron junto a la ventana, madre e hijo, observando cómo su figura se disolvía en el crepúsculo previo al amanecer. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas. Comenzaba la misa matutina. «¿Sabes?», dijo Axensia, sosteniendo aún el capullo de jazmín. «Tu padre tenía razón. La belleza no tiene límites, pero a veces conoce un tiempo y un lugar». Teodosio guardó silencio, mirando la calle vacía. En el bolsillo de su camisa había un papel doblado, el último dibujo que nunca había enseñado a nadie. Un plano de una casa en la que cabían todas las oraciones, todas las tradiciones. Una casa que nunca debió construirse. «¿Terminarás lo que empezaste?», preguntó su madre en voz baja. «Lo haremos», le apretó la mano. «Juntos». El sol se alzaba sobre la ciudad. Sus primeros rayos tocaban las paredes inacabadas de la sala de oración de la iglesia, doraban los minaretes de la ampliación de la mezquita en construcción. Los dos edificios alcanzaban el mismo cielo, separados por la ciudad, pero unidos por un sueño común de belleza. Y en algún lugar de la carretera que conducía a la ciudad vecina, una figura solitaria se detuvo en una colina. Amira echó un último vistazo a la ciudad que intentaba ser su hogar. Sacó su rosario, susurró una breve oración por los que dejaba atrás, por su felicidad, por su viaje, y siguió caminando hacia el sol naciente.